Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 1 de octubre, momento de dar inicio a la transmisión del webinario que tenemos programado para el día de hoy en materia de fideicomisos. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Me acompaña el profesor Carlos Alejandro Moreno Carranza, especialista de Findes en el área de contabilidad, finanzas y materia fiscal en el sector financiero, a quien me permito presentar sucintamente como contador público con un desarrollo profesional de 28 años en las áreas de auditoría, contabilidad, contraloría, impuestos, así como director de finanzas y comisario en diversas empresas. Es experto en temas contables y fiscales, especializado en el sector financiero mexicano y en instrumentos financieros derivados. Antes de ceder la palabra a Carlos, les invito a que formulen sus preguntas, nos realicen sugerencias y comentarios, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para poderles atender. Carlos, buenas tardes, podemos iniciar. Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Precisamente aquí tenemos la primera lámina, que es nuestro título, Fideicomisos, ventajas y desventajas. La conclusión la veremos ya desde este principio de qué es lo que es una pequeña desventaja de los fideicomisos. Básicamente, su poca difusión que hay. Empezamos. ¿Qué es el fideicomiso? Para tratarlo de explicar brevemente, es muy sencillo, su principal característica es que es un contrato. Un contrato en el que es un acuerdo de voluntades de varias personas, y aquí la característica principal de cómo es un contrato nos permite ver su regulación en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de los artículos 381 al 407, con nuestra última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio del 2018. ¿Quiénes participan en este contrato? Principalmente tres personas. Un fideicomitente, que es una persona que básicamente construye el fideicomiso. Un fideicomisario, que es quien tiene el derecho a recibir los beneficios del fideicomiso. Y aquí es la parte interesante, viene un fiduciario, que es la persona a quien se le encomienda la realización del fin establecido en el fideicomiso. ¿Qué es realmente lo que hace un fideicomitente? Pues básicamente transmite la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a un fin lícito y determinado. El fideicomisario es la persona que tiene el derecho a recibir los beneficios del fideicomiso y en muchos casos a veces es el propio fideicomitente. ¿Quién más viene participando? El fiduciario, normalmente una institución fiduciaria o institución financiera, quien se le encomienda la realización del fin establecido en el fideicomiso, y va a tener todos los derechos y acciones que se requieran para el cumplimiento del fideicomiso, salvo las normas o limitaciones que se establezcan por el propio fideicomitente al constituirse. ¿Qué más hará el fiduciario? Básicamente está obligado a cumplir que dicho fideicomiso, conforme al acto constitutivo, y no podrá excusarse para renunciar a su encargo y deberá obrar siempre como un buen padre de familia. Esto quiere decir que va a ser responsable de todas las pérdidas o menoscabos de los bienes que sufran por su culpa. ¿Qué cosa puede hacerse con un fideicomiso? Bueno, pues básicamente es una que es toda clase de servicios, bueno, bienes o derechos. Estos bienes, pues que se den al fideicomiso, se considerarán que van a estar afectos para el fin al que se destinan y en consecuencia únicamente van a poderse hacer las cosas que diga el propio fideicomiso. Se puede meter bienes, derechos, cualquier tipo de bienes y derechos que estén sujetos a propiedad. Después, ¿qué puede ser el objeto del fideicomiso? Bueno, la institución fiduciaria deberá registrar contablemente dichos bienes y derechos y va a tenerlos que mantener en forma separada de todo lo que son sus activos de libre disponibilidad. Esto quiere decir que se va a cumplir con una transparencia y una rendición de cuentas donde muy pocos instrumentos lo permiten.
¿Cuáles son sus características especiales? Pues básicamente es que el fideicomitente y el fiduciario deben de estar libres de restricciones para contraer obligaciones. Esto quiere decir que va a tener cada uno que tener su delimitación específica en este contrato. Va a haber un patrimonio que se va a aportar al fideicomiso y que se va a destinar a un fin específico. Algo que es importante mencionar es que este patrimonio deja de ser del fideicomitente y se vuelve autónomo, es decir, no pertenece a nadie en específico. Esta parte de los fideicomisos van a tener algunas prohibiciones. Básicamente la primera es que no puede haber fideicomisos secretos, aquellos en los que el beneficio se conceda a diversas personas que deban sustituirse por muerte de alguna de los fideicomitentes, o aquellos cuya duración sea mayor de 50 años, excepto en el caso de algunas instituciones de beneficencia o de mantenimiento de museos de carácter científico o artístico. Esas son las cosas que no se pueden hacer. ¿Cuándo se extingue este fideicomiso? Si ya está creado, bueno, pues como ya vimos anteriormente, se tiene que hacer un fin específico y este fin, cuando se cumple, pues obviamente si se terminó y se terminó el fin específico del fideicomiso, se termina. Cuando se tenga un fin que no es posible hacerse, también se puede extinguir ese fideicomiso. Y si se condiciona alguna una condición resolutoria en la que sea, un ejemplo es que hasta que fallezca una persona se pueda hacer la adquisición de algún bien, pues este se desaparece. Y en caso de que se acuerde entre el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomiso, se puede extinguir. ¿Quién es la persona que puede ser un fiduciario? De acuerdo a la ley, hay instituciones de crédito, de seguros y de fianzas que pueden ser los fiduciarios, principalmente, ¿no? También están las casas de bolsa, sociedades operadoras de fondos de inversión, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple. Todas estas con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria. Hay diferentes tipos de fideicomiso. Aquí vamos a platicar únicamente de los que son en un gran aspecto mucho más comunes y mucho más utilizados para todo lo que sería la industria y como negocio. Primeramente están los de administración, hay otros que son de inversión, que pueden ser inversiones financieras o inmobiliarias, unos de garantía como fuente de pago, y hay unos que están mucho más en boga y mucho más actuales, que son los que son colocados en la Bolsa Mexicana de Valores, como son fibras y secades. ¿Cuáles serían cada uno de ellos? En primer lugar tenemos los de administración, donde el fideicomitente no necesariamente transfiere la propiedad, pero sí tiene que hacer que el fiduciario, los bienes que están afectos al fideicomiso, van a hacer todos los actos inherentes a su administración para una determinada finalidad establecida con exclusividad en el contrato de fideicomiso. Hay otros que son de inversión, donde el fideicomitente en muchos casos sí transfiere la propiedad de los bienes o derechos. No necesariamente deben ser bienes, pero sí se pueden considerar acciones, instrumentos financieros o, en su caso, algunos inmuebles, para que realice todos los actos inherentes a la finalidad establecida. La finalidad puede ser generar intereses si es un instrumento financiero, obtener rentas si es un inmueble, o comprar y vender los inmuebles o los instrumentos financieros. Cualquiera de las dos puede establecerse en el propio contrato de fideicomiso. Otro que son, bueno, ¿cuáles serían las ventajas de establecer estos fideicomisos? Bueno, pues primero es una transparencia y rendición de cuentas porque se establece básicamente en el contrato de fideicomiso cuáles son el objetivo, el fin y quién va a tener los beneficios. ¿Qué otra ventaja tiene un fideicomiso? Básicamente tener una certeza en el cumplimiento del fin para el cual se crea. Esto quiere decir que no importa el tiempo que pase, simplemente se le está asignando al fiduciario la labor que tiene por objeto el fideicomiso y el fin se tiene que cumplir, básicamente porque es obligación de la institución fiduciaria. ¿Qué otra ventaja tiene este modelo? Que es que todos los bienes aportados al fideicomiso quedan protegidos hasta que se cumple el fin. No se puede hacer alguna otra cosa con los bienes que están dentro de un fideicomiso. Y obviamente, a menos que se tengan alguna intención fraudulenta, se puede extinguir.
Pero en el otro caso también es si un acreedor toma alguna acción legal contra un fideicomitente que creó un fideicomiso, todos los bienes que están aportados a un fideicomiso no pueden considerarse para cubrir la responsabilidad, porque ya no forman parte del patrimonio del fideicomitente, y obviamente lo más importante del fideicomiso es cumplir el fin para el cual fue creado. Estas son donde empiezan las ventajas de los fideicomisos. ¿Cuál es otro tipo de fideicomiso? Bueno, el fideicomiso en garantía, que es muy utilizado con el objetivo de respaldar un financiamiento que quiera efectuar un fideicomitente, ¿no? Tiene algunas características especiales que les vamos a mencionar. Primeramente, que es irrevocable, o sea que no se puede deshacer en cualquier momento. Hay un traslado de dominio por las garantías que existen dentro del fideicomiso. Tiene un plazo de vencimiento que normalmente está ligado al préstamo que está obteniendo un fideicomitente. Tiene un pago de intereses y hay supuestos de vencimiento anticipado en caso de que se liquide este crédito por parte del fideicomitente. La titularidad de los bienes afectos de la garantía, como es una figura tipificada del fideicomiso, es mucho más fácil para quien presta el dinero obtener esa garantía a su favor. En este diseño gráfico aquí podemos ver básicamente que es como un banco que se vuelve un fideicomisario, sería el beneficiario de un fideicomiso, otorga un préstamo a un fideicomitente que sería el deudor. Mientras está pagando la obligación y le están haciendo el crédito, pues no pasa absolutamente nada. Pero el fideicomitente, con el objeto de tener una mejor tasa de interés, constituye un fideicomiso con los bienes, el fiduciario recibe los bienes en garantía y solamente en el caso de que no exista un pago por parte del fideicomitente es cuando la garantía va hacia el banco que se convierte en el fideicomisario y únicamente es con el objeto de tener una garantía por parte del acreedor, que sería el banco, ¿no? ¿Cuáles serían las ventajas? Pues hay ventajas para ambos lados, ¿no? Para el deudor le permite obtener créditos a una tasa más ventajosa y reduce su riesgo de crédito, le permite garantizar varios créditos o varias obligaciones simultáneamente por la garantía y tiene que automáticamente puede dar el grado de prelación que puede tener con cada uno de sus acreedores y en caso de incumplimiento de la obligación puede tener la realización eficiente de su activo a precios de mercado porque están interesados todos en obtener el beneficio de esta realización del bien. Unas ventajas para el acreedor es que no se tiene que someter a un juicio o procesos judiciales muy largos y extensos, ya que el fideicomiso es una figura jurídica tipificada y le permite, al ser un fideicomisario, obtener rápidamente la garantía que está en el fideicomiso. Al acreedor le permite obtener una ejecución mucho más rápida, puede compartir la garantía con otros acreedores y facilita la graduación de las garantías en función a su nivel de endeudamiento. ¿Cuáles serían los otros fideicomisos que en base al de garantía se están usando en el mercado? Bueno, básicamente son los que se colocan entre el gran público inversionista para diferentes fines, ¿no? Hay primeramente uno que es el Certificado de Capital de Desarrollo, CECADES, que el origen de estos fue para canalizar los recursos de inversión a sectores con actividades en crecimiento, que podrían ser infraestructura como carreteras, empresariales en general, proyectos de desarrollo tecnológico y obviamente aportan una flexibilidad y nuevas alternativas de diversificación de portafolios a inversionistas que estén interesados en alguno de estos proyectos. Esto fue muy en boga hace unos 20, 25 años porque era una forma de invertir en algún proyecto de inversión que cumpliera con estándares de la Bolsa Mexicana de Valores. Algunos de estos se han ido modificando y había unos proyectos inmobiliarios, sin embargo, pues hasta hace aproximadamente unos 8 años hubo un fideicomiso emisor, el cual ya tuvo una figura fiscal específica porque se dedica a lo que serían rentas. Y de hecho está especificado claramente como inmuebles para la renta de fideicomisos de inversión en bienes raíces. Básicamente es un vehículo de inversión en bienes raíces donde se pueden invertir montos reducidos o inversiones institucionales muy grandes.
lo que ofrece es un pago periódico de rentas y tiene una posibilidad de obtener ganancias de capital por la plusvalía de las inversiones que tiene. Tiene un régimen fiscal que al menos el 70% de los activos de la fibra deben de estar invertidos en bienes raíces destinados al arrendamiento. Este es el último de los fideicomisos que están como emisores, y de aquí han derivado a otro tipo que ya están para lo que serían empresas de energía y se llaman fibras. ¿Cuáles serían, después de haber platicado cuáles son los tipos de fideicomisos que tenemos? Bueno, pues la primera parte es que hay una falta de difusión y conocimiento de cómo poder hacer un fideicomiso. Ese es el principal tema, donde es una gran herramienta que sí se puede asesorar adecuadamente para un proyecto o fin específico que tenga alguna persona. Otra desventaja que tenemos es que muchas veces se ha tratado de utilizar como un instrumento para evadir impuestos, y realmente no es el objetivo del fideicomiso, sino más bien es dar un fin específico a alguna actividad o algún fin o objeto que se tenga específicamente pensado por parte de un fideicomitente, y entonces pues normalmente no es el objeto de evadir impuestos. ¿Cuál es el otro tema complicado como desventaja de los fideicomisos? Es pues la viabilidad económica. En todos los casos los fideicomisos pues tienen un costo específico dependiendo de lo complicado y lo complejo que se puede hacer este contrato de fideicomiso. De todas maneras, como bien lo mencioné en un inicio, todos los fideicomisos tienen que llevar un registro contable, un registro operativo, y eso por fuerza necesita una cuota de administración que normalmente la institución fiduciaria es con la que se acuerda el pago. Hay algunas formas para poderlo disminuir en la medida en que nuestro fideicomitente tiene formas de poder hacer mucho del trabajo administrativo y se acuerda con la institución fiduciaria para hacerlo. Pero esto tiene mucho que ver con el diseño adecuado para que funcione tanto para el fideicomitente como para el fideicomisario y la fiduciaria, que no sea algo tan complejo que es más fácil hacer una empresa que hacer un propio fideicomiso. El objeto de un fideicomiso es establecer en una forma clara y sencilla un fin que debe de cumplirse, y debe de haber una institución fiduciaria que apoye esto. Y la última parte es que se debe de contar con la asesoría legal, operativa, fiscal desde un inicio para que funcione adecuadamente. Muchas veces me ha tocado ver algunos fideicomisos que con el transcurso de los años pues tienen problemas operativos o legales o fiscales que se debieron de haber corregido en el inicio, y obviamente ya después de eso se vuelve muy complicado corregir. Es más fácil hacer un buen diseño desde el inicio y probablemente hacerlo con la mejor asesoría para que pueda tener viabilidad económica, y además finalmente es que cumple el fin para el cual está creado. Pues con esto creo que podemos ampliar alguna duda que quieran por ahí. Y bueno, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Vamos a dar unos segundos para que los participantes del webinar nos presenten sus preguntas, comentarios y sugerencias. Tenemos el caso de Juan Hernández. Juan, buenas tardes, gracias por participar. Profesor Carlos, deme un orden de idea de cuál es el costo de un fideicomiso. Bueno, yo calculo que en algunas instituciones, dependiendo de la complejidad, es como viene establecido la cuota de fideicomisos. Pero vamos a poner un número mercado, así, que yo es lo que he estado haciendo muchas veces. Normalmente por el diseño, apoyar en la parte administrativa desde inicio, se hace un estimado de unos 60,000 pesos anuales, 5,000 pesos mensuales, pero es dependiendo de lo complejo que sea el fideicomiso. Y es básicamente llevar una administración, una cuenta de cheques y algún bien muy sencillo. Eso es lo que nos... De forwards. Ya me lo Gracias, autorizó. Carlos. Marcos Real. Buenas tardes, Marcos. Gracias por participar.
¿Los bienes en legado o que se constituyan en herencia son susceptibles de integrarse en un fideicomiso? Esta es, mira, un poquito aquí tiene que ver mucho con la adjudicación y realmente quién es el dueño de los bienes. Como se establece la ley, es que debe de estar libre de gravamen y estar sujeto a que es propietario de los bienes. Tiene que haber un proceso antes para que pueda hacer la adjudicación y entonces en ese caso sí ya se puede meter a la herencia. Gracias, Carlos. Jorge Mondragón, buenas tardes. Gracias, Jorge. ¿Pueden designarse varios fiduciarios en un fideicomiso? Sí, de hecho se pueden hacer diferentes modalidades y hasta se pueden hacer adherentes, fideicomisarios adherentes o fideicomitentes adherentes. De hecho, el mejor modelo que existe es los que están cotizados en la Bolsa Mexicana de Valores, donde ahí es una cantidad muy importante de fideicomitentes que se van agregando conforme van adquiriendo mayores propiedades. Rogelio Esparza, buenas tardes, Rogelio. Rogelio nos pregunta, ¿son auditables los fideicomisos? Sí, de hecho, una de las características de los fideicomisos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores es que tienen que cumplir con el Código de Mejores Prácticas Corporativas y pues con ese Código de Mejores Prácticas Corporativas siempre existe un comité de auditoría que es quien designa a unos auditores externos y van a revisar todas las operaciones del fideicomiso. La realidad es que todos los fideicomisos son diseñados para ser transparentes y con rendición de cuentas porque está establecido en un contrato, en el propio contrato se puede establecer claramente qué es lo que se está haciendo. Carlos, muchas gracias. Laura González, buenas tardes, Laura. Laura nos comenta, ¿a qué se refieren cuando dicen fideicomisos fiscales? Básicamente se refiere a que es una forma de dividir un ingreso que tendría alguna persona o alguna entidad y que se estaría repartiendo entre cada uno de los integrantes de esos fideicomisos. Esa es parte de lo que normalmente se refiere como fideicomisos fiscales. En otros muchos casos también es una estrategia que se utiliza para poder repartir lo que sería un ingreso de rentas, por ejemplo, entre algunos beneficiarios que podrían ser hijos o beneficiarios del fideicomiso. Carlos, gracias. Janet Robles, buenas tardes. Gracias por participar. Janet nos pregunta, comentó que un fideicomitente debe estar libre de restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Las restricciones básicamente es que no puede tener algún gravamen el bien o que de alguna forma no puedan transferir derechos que no sean propiedad del propio fideicomitente. Básicamente eso. Manuel Acosta, buenas tardes. Manuel nos pregunta, ¿un juez puede remover el fideicomiso? Sí, un juez puede remover un fideicomiso siempre que, en el caso que sea con un fin ilícito, puede deshacer el propio fideicomiso. Pues bien, son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Antes de finalizar el webinario, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 4 de octubre a las 18 horas trataremos el tema ventas, psicología del cliente. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 24 minutos, día 1 de octubre. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Gracias y hasta luego.